A esta hora en la mañana del fin de semana hablamos de reforestación. Lo vamos a hacer con Ana Belén Noriega, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ana Belén, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ana. Más de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Una vez que están extinguidos los incendios, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero antes o como primeras fases de esa restauración, hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Por ejemplo, si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar. No olvidemos que el agua viene del monte en muchos de los casos, otras veces viene de acuíferos subterráneos, pero el monte es fuente de agua para los pueblos. Ver que esos caminos y pisas forestales puedan acceder, la gente se pueda mover para acceder a sus prados, para acceder a su ganado. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro, dónde está la seguridad ciudadana para que atajar esos posibles riesgos, y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también. En fin, también hay que tener cuidado cómo están los embalses y las balsas de abastecimiento a las poblaciones. Esa sería la parte más urgente, sería el primer paso. Después de esto, pues lo primero, al ponernos ya a ponernos con el entorno natural, con la restauración de ese espacio quemado, es mirar al suelo, ver que el primer año es decisivo para combatir la erosión. Entonces, tenemos diferentes técnicas para sujetar el suelo, digamos. Entonces se pueden meter unos materiales que paren el impacto de la lluvia que pueden venir ahora, que eso sabes que es muy peligroso, que la lluvia que pueda haber desprendimientos y tal. No, y además las cenizas que arrastra y se lleva hacia los acuíferos y los desprendimientos, efectivamente. Lleva razón. Entonces, para prevenir esto se hacen unas técnicas que tenemos, que es como tener material fino, desperdigar material fino, que se llama esto que llamamos mulching, que es como mullir el suelo, digamos. Echarle materiales naturales encima triturados para que pare la velocidad del agua y la gota no rebote y no haga más destrozos. También se hacen unas fajinas que son así como hacer como pequeñas en las pendientes. Te cuenta que las pendientes se quedan en las zonas más desprotegidas y las que pueden llevar más arrastres, que como tú comentabas. Entonces hay que hacer esas fajinas, que es con materiales finos también, con materiales con troncos y demás, del mismo espacio donde estamos, se van haciendo como terracitas pequeñitas, digamos, mínimas, que son unas fajinas pequeñitas, o albarradas que ya llevan como muretes, digamos, de maderitas, que vas haciendo como un paisaje en escalones, digamos, ¿no? Para que no caiga y coja velocidad, ¿vale? Pero siempre tenemos que evaluar antes de actuar, ver qué severidad, en qué tipo de terreno estamos. No es lo mismo actuar en una vaguada que en una pendiente, que en una cumbre o en un llano. Ya. Ana Belén, una pregunta. Como estamos hablando del suelo, ¿el suelo es igual de fértil una vez que ha habido un incendio? ¿O los incendios también pueden hacer que los suelos no sean tan fértiles, que no se pueda volver a plantar sobre ellos? A ver, en general depende de la intensidad del fuego. ¿Cuáles son los grandes problemas? A veces ese fuego, hay veces que históricamente se ha quemado también para fertilizar los suelos, para crear esas cenizas. Las cenizas, los propios fertilizadores llevan también cenizas, o sea que la ceniza puede fertilizar solo, pero hay una derivada, y es que se nos agote, se queme todo el reservorio de semillas que tenemos en el suelo. O sea, depende de la intensidad del fuego y de la virulencia de ese fuego. Entonces, hay especies que en el espacio mediterráneo, en los ecosistemas mediterráneos forestales, que a pesar de que pase un incendio por encima, esos reservorios de semillas se han conservado y pueden brotar después. Depende, y también algunas especies que pueden brotar después. Pero lo que es imprescindible es cuidar de que ese suelo no se pierda. Y suelo llamamos a las capas que hay tendríamos una roca madre en la base, que sería la piedra que encontramos, y nos podemos acabar, encontraremos al final piedra, roca madre, y luego van habiendo diferentes capas que componen el suelo. Hay una ciencia que es la edafología, que estudiamos y que tiene que ver con esa composición de los suelos. Pero las partes más superficiales son donde está la materia orgánica, y esa materia orgánica es la que hace que ese suelo sea fértil. Ahí es donde tenemos que actuar para que no se pierda la que tengamos y la que hayamos podido conservar.
Y a la hora de reforestar, supongo que también hay que tener en cuenta cómo se hace. O sea, hemos hablado ya del suelo, de la importancia de que esté todo bien, pero para hacer cortafuegos, ¿no? O para evitar que en el futuro haya otros incendios que se propaguen con rapidez, a la hora de reforestar también entiendo que es toda una ingeniería. Sí, vamos a ver, cuando hablamos de reforestar, a lo mejor no hay que reforestar, hay que abrir espacios para que entre la luz en determinadas especies o proteger otras especies para que hay que reconocer el terreno, hay que observar el terreno, el suelo y unos reconocimientos sobre el terreno. Se puede ver si tenemos potencial de que las especies rebroten o germinen solas. Entonces se pueden hacer claras un poco tempranas para que si vemos que va a ir rebrote no se nos forme allí una vegetación densísima. Sí. Y solo se reforesta donde hace falta. Donde no hay semillas o como te decía antes, la severidad del fuego ha impedido que esto pase. O sea que tenemos que diferenciar también entre regeneración, por así decirlo, y reforestación. Correcto, es que la naturaleza se regenera sola, entonces no tenemos que llegar inmediatamente y decir, venga, vamos a traer planta de vivero, a elegir la planta adecuada y demás, que es lo que puede tenerse que hacer en caso de que pues haya habido incluso pérdida de suelos y demás y que veamos que, como decía, ese reservorio de semillas no está o que no está rebrotando, porque hay especies como roble, por ejemplo, que rebrotan de la propia cepa, de abajo, de lo que está debajo del suelo. Muchos de lo que llamamos monte bajo, se llama monte bajo, muchas veces piensa la gente que es el matorral, es el arbusto, y no, el monte bajo es aquellos montes que se han creado de la propia semilla, de recepe de la de la propia planta, de la propia raíz de la planta, y ese recepe de esas raíces vuelven a salir plantas. Entonces hay que ver si se puede rebrotar o si puede germinar. En este caso, cuando hablamos de germinar, es que una semilla que ha quedado en el suelo nace y es viable y se puede convertirse en un arbusto, en un árbol. Vamos a volver a tener los mismos bosques en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura, esas zonas que ahora mismo están arrasadas. ¿Cuánto tiempo van a tardar en volver a ser las mismas o parecido? Las mismas o parecidas, como dices tú. Ahora mismo hay, según en qué montes, hay especies que han ardido y que estamos viendo también que les está costando mucho, con el cambio climático está costando mucho a las especies estar en las mismas condiciones que estaban, tanto de densidad como de tipología de especies. Date cuenta, cuanto más calor hace, las especies se vuelven como que estuviéramos más al sur. Ya. Entonces, son especies que empiezan a no ser tan viables en el espacio en que estaban. Por lo tanto, lo que viene después es que tengamos especies y espacios resilientes a lo que viene ahora, tanto porque vayan a ser viables por esa regeneración o por ese que vuelvan a germinar, pero cuando vayamos a tener que volver a diseñar, digamos, esos espacios y ver qué es viable en ese espacio, tenemos que tener en cuenta la ciencia, lo que hemos aprendido hasta ahora y proyectar hacia adelante, porque son especies que tardan 30 años en volver a crecer, en muchos de los casos, 30, 50 en volver a crear esos espacios con árboles maduros, ¿no? Entonces hay que mirar para adelante y hacer una planificación adecuada de esos espacios y de esas actuaciones en esos espacios. Por lo tanto, los mismos bosques, a lo mejor no, a lo mejor en esas etapas seriales de ese espacio resulta que le toca otra tipología de especies acompañadas de los estratos arbóreos de diferentes especies, acompañadas de estratos herbáceos que también van a tener que ir herbáceos y arbustivos que van a tener que ir evolucionando también. Pues por lo que te digo, cuanto más al norte estamos, pues hace, como sabes, el tiempo, ya hemos llegado al Polo Norte, sí. Es más frío, según vamos al norte es más frío, también según subimos en altitud se reproduce es prácticamente lo mismo en otra escala, sí. Ir hacia el norte o subir en altitud. En un bosque vemos bosques que empiezan por robledales, por tipo de vegetación más mediterránea, robledales, y luego empiezan a paso a los pinares y otro tipo de especies que están más acostumbradas a esa altitud o bien a estar más al norte en nuestro planeta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el calor va a provocar que las especies sean como especies más del sur o de menos altitud. Ese es el de altitudes que más alto van a admitir, cada vez las especies que las suponíamos altitudes de 1100, 1200, resulta que las vas encontrando cada vez más alto en una montaña, porque son capaces de resistir, porque ya no están las temperaturas tan extremas, entonces van encontrándose cómodas, por lo tanto,
avanzando en otro tipo, efectivamente, en otro tipo de bosques, poco a poco. Esto no es dramático, no es drástico, pero esto va a ir pasando, va pasando. El futuro está, tenemos que mirar a nuestro futuro mirando más al sur, más al sur y mirando para el sur, y esto va a ir viniendo a cosas más, digamos, en latitudes más al norte. Pues Ana Belén Noriega, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, gracias por estar otra mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Ana, otra vez, una vez más. Un saludo.